Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Un gusto que nos reunamos una vez más. Quiero explicarles cuál es la razón de esta reunión, pero antes quisiera agradecerles a todos su asistencia y en especial saludar a mi querido amigo, el alcalde de esta demarcación, Fernando Mercado, un gran personaje de la Cuarta Transformación. Fernando fue mi compañero, mi colega en el Congreso de la Ciudad de México, un legislador extraordinario, un orador huracanado, extraordinario cuadro de nuestro partido. Así que felicito a Magdalena Contreras por su alcalde de lujo. Por supuesto, un alcalde de lujo para una alcaldía de lujo, como es Magdalena Contreras. Quiero saludar, por supuesto, a mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México, a los concejales, diputados, diputadas locales y federales que nos acompañan. Muchas gracias. Quiero hacer un saludo especial para una vieja amiga querida, la compañera Patricia Ortiz. Ella es una morenista fundadora AAA, de los primeros que estuvieron con nosotros en las actividades de construcción del movimiento, particularmente dirigiendo el crecimiento del ejército de jóvenes que nos pidió Andrés Manuel que construyéramos en este país, y de los primeros cursos de formación política en todo el país, que recorrimos todo el país dando curso y formando jóvenes, que hoy en su mayoría son cuadros fundamentales de Morena. Así que un abrazo, mi querida Pati, muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera decirles dos cosas. En primer lugar, la importancia enorme que tiene Morena en este momento histórico de México. Segundo, que adquiramos conciencia de la responsabilidad que tenemos para mantener el crecimiento, el fortalecimiento de nuestro partido. El proceso histórico latinoamericano ha demostrado en los últimos tiempos que existe lo que podemos llamar una fórmula trinitaria que permite tener éxito en el campo político. Y es la Trinidad, los tres factores que componen gobierno, Congreso y partido. En México, afortunadamente, hemos construido esta trilogía para sostener el proceso y necesitamos que los tres factores marchen no solo articulados y coordinados, sino cada uno de ellos fortalecido por la presencia de los demás. Necesitamos apoyar con todos nuestros gobiernos, particularmente nuestro gobierno federal, con Claudia Sheinbaum al frente. Tenemos que apoyar a nuestra extraordinaria jefa de gobierno, la compañera Clara Brugada, y acompañar y apoyar a todos nuestros alcaldes y alcaldesas. Ese factor es fundamental. Si no tenemos buenos gobiernos, no vamos a continuar la ruta de triunfos que hemos desarrollado. El futuro de Morena depende de que este factor de los gobiernos siga sólido y fuerte. Igualmente con nuestros congresos, el Congreso de la Unión y nuestros congresos locales. Pero sobre todo, y es lo que nos toca hoy, ¿cómo logramos mantener lo alcanzado con Morena? Yo quiero solo darle unos cuantos datos de cuál es la situación. En el exterior, nuestros amigos latinoamericanos
comentan con asombro lo que hemos logrado en estos últimos 10 años de trabajo político. No hay que olvidar que solo son 10 años. Morena obtuvo su registro como partido político en 2014. Morena era hace 15 años apenas un movimiento, digamos, de representación y de presencia secundaria en el panorama político del país. Éramos un movimiento que fue construido paso a paso, casa por casa, asamblea por asamblea. No todo ha sido victoria y satisfacción. Ha habido momentos muy difíciles en el curso de los últimos 20 años. En varias ocasiones parecía que íbamos a naufragar como movimiento. Afortunadamente hemos tenido el mejor líder político de los últimos tiempos, Andrés Manuel López Obrador. Con él capeamos las tormentas. Él construyó la plataforma ideológico-política de Morena. Él definió los principios fundamentales que nos sostienen. Porque yo lo he dicho varias veces, la columna ético-política que constituyen estos valores y principios es lo que sostiene a nuestro partido y a nuestro movimiento. Es la columna central de la estructura partidaria. Si esa columna se debilita porque empezamos a abandonar nuestros principios y valores y nos parece que es una gran cosa el pragmatismo porque nos da aparentes victorias momentáneas, vamos por el mal camino. Necesitamos mantenernos centrados en los principios de esta columna fundamental de la ética política de Morena. Necesitamos asimismo fortalecer nuestra estructura como partido. Compañeros, hemos hecho una hazaña electoral extraordinaria. Solo señalo números elementales. Tenemos la presidencia de la República, tenemos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tenemos el 75% de las entidades federativas, de las gobernaturas, y tenemos mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es algo verdaderamente, dicen mis amigos en el extranjero, lo que ocurre en México parecen milagros, porque ninguna organización política hasta el día de hoy había logrado una hazaña política como la que estoy sintetizando. Sin embargo, el hecho mismo de que hayamos estado concentrados tantos años, prácticamente 10 años, batallando en el terreno electoral, ha hecho que nuestro partido en muchos aspectos también se debilite porque ha sido una labor extraordinaria, agotadora, y al mismo tiempo eso ha implicado que descuidemos en términos de lo realizado. No es un descuido, sino una necesidad. Había que ganar elecciones, había que construir la estructura política que tenemos, pero hemos descuidado la organización interna del partido, hemos descuidado, está debilitándose el proceso de formación política de nuestros compañeros y hemos debilitado los trabajos de organización de comités, etcétera, etcétera. Estamos, por tanto, en un momento muy importante, una gran oportunidad. No habrá elecciones nacionales por un buen tiempo. Solo tenemos 2 elecciones de carácter local, de carácter estatal. Por tanto, seríamos unos irresponsables si no dedicamos todo nuestro esfuerzo para aprovechar esta etapa y fortalecer nuestra estructura orgánica, fortalecer nuestros principios en una práctica de construcción de comités con gran conciencia política, por lo cual necesitamos fortalecer al máximo la formación política. Lo haremos, por supuesto, con nuestro Instituto de Formación Política, pero queremos que no solo haya una formación política en nuestra ciudad a tono con la formación nacional,
estamos proponiendo, en consecuencia, desarrollar y organizar en nuestra ciudad un sistema de formación política de la Ciudad de México adaptada a nuestras alcaldías y demarcaciones de todo tipo, de tal manera que en la formación política incluyamos temas que, aunque no son de importancia nacional para otras regiones de nuestro país, son vitales en nuestra ciudad. Quiero poner un ejemplo nada más para ilustrar esto, que dará claridad sobre lo que quiero decir. Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, etcétera, las principales demarcaciones de la ciudad que cubren alrededor de la mitad de nuestro territorio, que cubren la zona de bosques de agua, de suelo de conservación, está ocupada por pueblos indígenas. Preguntémonos sinceramente, ¿cuántos de nosotros tenemos claridad sobre la situación de los pueblos indígenas en nuestra ciudad, sobre la importancia de ese sector de la población y qué deudas tenemos con nuestros pueblos indígenas en muchas materias? Nuestra presidenta, siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado en estas últimas semanas la aprobación de una modificación, una reforma fundamental en el artículo 2 de nuestra Constitución para reconocer por primera vez en la historia de México los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Allí está por primera vez en nuestra historia incluido el derecho de los pueblos indígenas y a comunidades afromexicanas, el derecho a la autodeterminación y a la autonomía. Pero más allá del reconocimiento de derechos como sujetos de derecho público por primera vez en la historia, hay un reconocimiento de que los pueblos indígenas son un factor estratégico porque están en zonas de conservación del territorio y obras son amores y no buenas razones. Por primera vez en la historia los pueblos van a estar considerados en los presupuestos. Los alcaldes deben saber esto y reconocer que ese presupuesto, cuando llegue, está etiquetado para los pueblos indígenas y que en consecuencia debe ser, querido compañero, destinado a los destinatarios constitucionales. De tal manera que necesitamos conocer la problemática que encarnan los pueblos indígenas, particularmente en estas delegaciones, porque el problema de los llamados sectores minoritarios, que en nuestro caso no son tales, requiere el conocimiento de los que no son indígenas. Cuando en el extranjero, en Nicaragua, construimos las autonomías, asesoramos para construir las autonomías, al término se nos preguntó, ¿qué hay que hacer ahora para que funcione adecuadamente? Dijimos, que conozcan bien sus derechos. Nos dijeron, ¿de los indígenas? No, de los no indígenas. Ahora que tenemos la autonomía, hay que hacer un proceso de alfabetización autonómica para los no indígenas. Necesitamos en nuestra ciudad hacer un proceso de alfabetización autonómica para que los no indígenas entendamos la problemática de los pueblos y entendamos el enorme valor que para nuestra sociedad es que construyamos ciudades, pueblos, estados, la nación, con un carácter diverso culturalmente, una sociedad plural, en donde los derechos fundamentales de todas las minorías, incluyendo las minorías sexuales, etcétera, sea reconocida plenamente. Así que tenemos que revolucionar nuestra formación política, fortalecer nuestros principios y el enfoque que damos a lo que implica para nosotros la justicia social. Eso está en nuestro estatuto. El respeto a la diversidad, por ejemplo, no es un asunto que podamos hacer o no hacer. Así que el asombro
del mundo actualmente es Morena, y en el propio país hasta asombro de la oposición, que no acaba de entender qué tren le pasó por encima. Así que somos probablemente el partido más grande de América Latina y más poderoso. Y quizás somos uno de los 2 o 3 partidos políticos más grandes del mundo. Ese es el tamaño de nuestro éxito y por ello mismo el tamaño de nuestra responsabilidad. Por eso, con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, con nuestras dirigentes, Luisa María Alcalde, con López Beltrán, Carolina Rocha, etcétera, estamos empeñados en impulsar una nueva etapa de nuestro partido. Una etapa en que fortalezcamos esas 2 vertientes fundamentales, la organización y la formación política. Queremos, en consecuencia, iniciar una etapa de nueva actividad, esperando que nos veamos más frecuentemente. Porque, compañeros, lo quiero decir con todas sus letras, necesitamos resolver también problemas internos que se nos han ido acumulando. No tengo ningún empacho en decir que en nuestro partido hay sectores que están disgustados, que están inconformes, que no están a gusto, porque sienten que no son escuchados, que no son considerados, que no son convocados, que no tienen participación. Todo eso necesitamos iniciar un proceso de rectificación. Necesitamos resolver estos problemas. Para ello, el Comité Ejecutivo de la Ciudad de México ha estado trabajando en la elaboración de una propuesta. Esa propuesta consiste en que nos organicemos primariamente, en primer lugar, como comisiones temáticas que vayan desde los temas de la mujer, pasando por el tema de los indígenas, por el asunto de la juventud, etcétera, etcétera, hasta abarcar todos los temas claves y esenciales. 9 temas que se van a constituir en comisiones en la Ciudad de México. Ya tuvimos una primera ronda de reuniones con los compañeros de las alcaldías. Hicimos 16 reuniones informativas, en las que hicimos contacto, nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas fundamentales. Una vez que concluimos esa fase, estamos en la segunda fase, esa es esta gira. Estamos yendo ahora a todas las delegaciones, a todas las alcaldías, para iniciar un proceso organizativo. Por eso le llamamos asambleas organizativas. Lo que queremos es que todos los presentes, si es posible, todos los que estén dispuestos, nos conformemos en comisiones y que luego acopiemos la información de cada uno. Nos vamos a mantener en contacto permanente para activar un proceso de reuniones, cursos, grupos de trabajo, grupos de lectura, grupos de discusión, etcétera. Vamos a organizarnos para reunirnos más, para hacer actividades constructivas en términos de organización y para que nos formemos y nos autoformemos en conjunto. Tenemos que recuperar el carácter inicial, original de Morena como una comunidad, una gran comunidad política que tiene un propósito fundamental, el único propósito que nos anima, que es llevar adelante el proyecto alternativo de nación. Tenemos unas tareas que realizar con el propósito de que ese proyecto se haga realidad. Ese proyecto tiene una divisa principal: desarrollar el proyecto
alternativo que consiste en crear un estado de bienestar para todos los mexicanos. La izquierda no tiene ninguna razón de ser, no sirve para nada si el propósito suyo se desvía de lo principal. Lo principal es hacer que nuestro pueblo ascienda cada vez más en el bienestar. Esa es nuestra tarea fundamental. Y para eso nos organizamos, y para eso construimos el partido, y para eso intentamos hacer buenos gobiernos. Esa es la tarea de la izquierda. La tarea de la derecha es acumular dinero en las pequeñas claques, en sus pequeños grupos, pero para nosotros, como lo expresó 1000 veces Andrés Manuel, el dinero no tiene ninguna importancia. Al contrario, podríamos decir respecto a cualquier persona que es una pobre persona porque solo tiene dinero. El dinero no enriquece, lo que enriquece es la fraternidad y el servir a los demás. Eso es lo que aprendimos de nuestro dirigente máximo, de nuestro fundador, López Obrador. Así que los compañeros que van a intervenir van a darles algunas explicaciones de lo que nos estamos proponiendo, y yo espero que la mayoría de ustedes respondan a nuestro llamado, que se inscriban en las mesas de las comisiones, para que en lo adelante nadie pueda decir en Morena: no me convocan, no me consideran, no me toman en cuenta. Lo vamos a convocar, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a trabajar juntos con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias.